mensaje de su rey. ¡Un enemigo del rey es un enemigo de Dios! Aquí está tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! La boda, amar, la hizo libre. Ay, rebelde. Esos chinos me descalabraron. Pero bueno, mire, por lo menos no me robaron la medalla. Parece que esta virgencita como que sí lo protege a uno. Bueno, vamos. Don Antonio Nariño ha sufrido demasiado, señor virrey. A ese pobre hombre le quitaron todo. Inclusive lo enviaron al destierro. No me lo diga a mí. No fui yo quien le dio ese castigo. Yo lo sé, excelencia. Y por eso he venido a suplicarle para que le conceda el perdón a don Antonio Nariño. Pero ¿cómo quiere que lo perdonemos después de haberse escapado? Está arrepentido, excelencia, y clama por nuestro perdón. Esa familia no puede seguir sufriendo tanta crueldad por los errores de su padre. Esos muchachos están pasando necesidades. Y doña Magdalena está muy afligida con la ausencia de su marido. Ese perdón podría ser posible siempre y cuando Antonio Nariño no sea de alguna utilidad. Tendría que presentarse y hacer una confesión completa de las actividades a las cuales se ha dedicado desde que se fugó. ¿Cree usted que eso sea posible? Por lo menos puedo enviarle un mensaje, excelencia. Pues hágalo. Pero, ¿cómo le garantizo a don Antonio Nariño que se le va a perdonar? ¿No le basta con mi palabra, arzobispo? Por supuesto que sí, excelencia. Alejo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le regalaste la medalla a esa muchachita? Ya se lo he explicado, para que pudiera ayudar a su familia. Alejo, hay muchas personas pobres y uno no anda regalándole sus joyas. Menos a una niña tan vulgar. Paula no es vulgar. Te sabes el nombre y la defiendes. Se nota que la estimas. Entonces, si no es vulgar, ¿cómo es? No importa. A mí sí me importa. Pues no sé. Ella es un poco salvaje. Como todos los indios. No me refería a eso. Sino a que ella es muy valiente. ¿Verdad?
¿Y qué cosas valientes ha hecho? Por ejemplo, ella es capaz de venir sola desde Guaduas hasta aquí. Mentira. ¿Verdad? ¿Ya que vino? Pues a despedirse de mí. ¿Semejante viaje solo para eso? Entonces ella también te estima a ti. Con razón no te importa que un caballo te aplaste con tal de salvarla. No me importa. Al fin y al cabo, soy yo quien se casa contigo. Padre, yo creo que esa niña tomó el rumbo equivocado. Es imposible que haya avanzado tanto. ¿Cómo se ve que usted no conoce a la Pola? En todo caso, deberíamos devolvernos antes de que anochezca. ¿Y qué? ¿Y dejar a la niña aquí sin saber qué le pasó? Vea, papá, tal vez Domingo tiene razón. Ella pudo haber tomado el camino equivocado. Tiene que tomar una decisión, compadre. ¿Qué hacemos? ¿Nos devolvemos? Ya no sé qué hacer, compadre. Bueno, entonces vaya usted por este lado, que yo la busco por el camino viejo. Hay que apurar, bonita. Todavía nos falta mucho camino. ¿Cómo así que ya está listo? El arzobispo Martínez Compañón accedió a celebrar tu matrimonio con mi hija. Dime qué le diste a ese cura para que accediera tan rápido. Nada. Solo lo convencí de la gravedad de la situación. Tú no le habrás dicho que doña Magdalena y yo... Pero no te preocupes. Se lo conté bajo el secreto de confesión. La boda se realiza la próxima semana. Tú eres mi hermano mayor y te respeto. Pero yo no me pienso casar con María Tadea. Yo ya te he comunicado cuáles son mis planes. Yo creo que vas a tener que cambiar tus planes. Don Antonio Nariño regresa a su hogar. ¡Eso no es posible! ¡Nariño es un prófugo! El arzobispo Martínez Compañón va a convencer al señor virrey para que le sea otorgado el perdón. Le tuviste que haber dado por lo menos la mitad de nuestra fortuna a ese cura, ¿verdad? Magdalena no va a volver al lado de su esposo. Como si las mujeres pudieran decidir sobre su destino. Si don Antonio Nariño regresa a su hogar, doña Magdalena tiene que recibirlo y tiene que permanecer a su lado sin siquiera abrir la boca. Vamos a ver. Jorge Tadeo. ¡Jorge Tadeo, regresa! Mi amo, ha llegado esta nota para usted. Ya les he dicho varias veces que no sé dónde está Antonio Nariño. ¿Estás seguro de que no lo sabes, Magdalena? Su Excelencia. Quisiera hacerlo pasar, pero no estoy en condiciones de atenderlo. Yo no vine a que me atiendas. Vine a proponerle un trato a don Antonio Nariño. Pero yo no sé dónde está. Muy bien. Si lo ves, dile que quiero hablar con él. ¿Y en qué consistiría ese trato? El excelentísimo señor virrey está dispuesto a conseguir el perdón de su majestad para don Antonio. ¿A cambio de qué? Quieren que don Antonio confiese las actividades a que ha estado dedicado en el último tiempo. ¿Actividades? Sí. Que haga una relación de las personas con que ha hablado y los temas de esas conversaciones. Y por supuesto, que jure ante Dios que está arrepentido de su comportamiento sedicioso. A cambio de eso, su majestad le dará perdón y olvido. ¿Y quién le garantiza a Antonio que este ofrecimiento se va a cumplir? Mi palabra y la del señor virrey. ¿Crees que eso es suficiente?
Tanto que lo hemos buscado y ya ve usted, llegó solo a nuestras manos. ¿Y es que de verdad piensa su excelencia negociar con él? Pues después de la expropiación de sus bienes y de los años de cárcel, yo creo que aprendió la lección. Yo no estaría tan seguro, su excelencia. Y aunque quisiera hacer algo contra nosotros, no tiene quien le ayude. ¿Y sus amigos? Los señoritos criollos de Santa Fe. Si quisieran colaborar con él, ya lo habrían hecho desde antes, ¿no cree? Nariño quedó solo y los demás ya saben lo que les puede ocurrir si siguen su ejemplo. Pero su excelencia tendría que consultar con su majestad el rey. No creo que sea necesario consultarle al rey una decisión tan sencilla. Es que no es tan sencilla. El señor virrey sabe que la gente está inconforme por el asunto de los impuestos. No se preocupe, oidor Hernández. Como usted bien dice, los americanos son perros que ladran, pero no muerden. Y sigamos concentrando todos nuestros esfuerzos para recapturar a don Antonio Nariño. Así se hará, su excelencia. Se la cedo. Puede usted casarse con ella. Usted sabe que eso ya no es posible. Así como no es posible su relación con la indiecita. Pero no tiene que preocuparse ya por eso. Ella se ha ido a vivir a Santa Fe. Lo que no entiendo es cómo pudo contarle a nuestro padre lo de la medalla. Así ahora no lo entienda. Lo hice por su bien. Ah, claro. ¿Y las mentiras que le contó a la Pola sobre mí, eso también lo hizo por mi bien? ¿Y las que me contó a mí sobre ella? No lo entiendo, usted me lo juró. El domingo me voy a confesar. Ah, y con eso lo arregla todo. Usted es mi hermano. Por eso confío en usted. Perdóneme. Pero eran órdenes de mi padre y mi obligación es obedecerle. Tranquila, bonita. Tan pronto encontremos un ranchito, descansamos ahí. ¡Ay, no! ¡Ese es el papá de Alejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Papá? ¿Papá? ¡Ay, no, papá! No sabe la alegría que me da verlo. No sabe el susto que me pegó. ¿Está bien? ¿Y a usted qué le pasó? ¿Qué le pasó ahí, Pola? Nada, papá, no se preocupe. Lo que pasa es que unos muchachos trataron de robarme, pero yo no me dejé. Pola tiene que tener cuidado. Le puede llegar a pasar algo. ¿Oyó? Venga, perdóneme. Yo no sabía que la amistad con ese muchacho era tan importante para usted. No, papá. A mí él ya no me importa. ¿Pero pudo hablar con él? Sí, pero usted tiene toda la razón. Esa gente es mala. Yo ya no quiero saber nada más de ese cretino. Nada. Venga para acá. Cosa con usted, ¿no? Ay, papá. No le juzgue tan duro. Él solo quiere lo mejor para usted. ¿Para mí o para él? ¿O es que no le vio la cara cuando don Gaspar le entregó el saco de monedas? ¿Usted me está insinuando que mi padre le vendió para ganarse unas monedas? Para sacarse unas monedas y para librarse de mí por no ser tan fuerte como usted. Dios le va a castigar por pensar así de nuestro padre. Él solo quiere lo mejor para su futuro. ¿Y usted qué es lo que hace? Va metiéndose en líos por ahí con una indiecita. Pues resulta que esa indiecita es la única que se preocupa por lo que me suceda. Y la única que no me traiciona y la única que no me miente. De verdad que ese beso le dejó trastornado. ¿Y usted no? ¿Usted no le dejó trastornado? Porque eso el beso también era mentira, ¿verdad? Contésteme, era mentira también. Sí, hombre, ¿verdad? sí. Era mentira. Usted y padre están contra mí. Pero ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar. Pienso hacer lo que ustedes quieren. Voy a hacer lo que yo quiera.
que la boda dependía del permiso de la iglesia. Por eso. Ya nos lo otorgaron. En una semana es demasiado pronto. Ni siquiera tengo vestido. Tienes varios vestidos muy bonitos. Cualquiera te puede servir. ¿Y la comida? ¿Y los invitados? No necesitamos nada de eso. Vamos a estar la familia, los padrinos y punto. Yo no entiendo. No entiendo por qué no puedo tener una boda como siempre la soñé. ¿Por qué tengo que casarme como si yo estuviera en pecado? ¿Te imaginas lo que va a decir todo Santa Fe? Van a decir que María Tadea Lozano perdió su virtud. Entonces, es verdad. ¿Piensas regresar junto a Nariño? No sabemos si el arzobispo va a convencer al virrey de que perdone a Antonio. ¿Y si lo perdona? ¿Vas a volver con él? Tengo otra opción. Sí. Pedirle al Santo Padre la anulación de ese matrimonio. ¿Y con qué argumento? ¿Que Antonio es un traidor? Si lo perdonaron las autoridades legítimas, ¿por qué no hacerlo su propia esposa? Y nuestra amistad. Y nuestros planes. Nuestra amistad no puede continuar. Y nuestros planes jamás se van a realizar. Pero quiero que sepas que siempre te voy a recordar con grandes sentimientos de consideración y afecto. Magdalena, tú sabes que nuestros sentimientos son más profundos que la consideración y el aprecio. Mucho más. Por favor. Yo sé que tú sientes lo mismo que yo. No, por favor, no. Magdalena, por favor, me estoy quemando por dentro. Don Jorge Tadeo, váyase ahora mismo a esta casa. ¿Me escuchó? ¿Por qué no nos deja en paz? Dile. Dile que nos deje en paz. Don Jorge Tadeo, me temo que tengo que pedirle que se vaya de mi casa. Discúlpame, yo... Por favor, váyase. Muy bien. Pero te vas a arrepentir, Magdalena. Te vas a arrepentir de preferir a ese bandido que a mí. ¿Ves, Magdalena? Ya está dejando ver sus verdaderas intenciones. Por favor. No te preocupes. Él ya no va a volver. ¿Es verdad que se va para Santa Fe, señorita Pola? Pues parece que sí, Juliano. ¿Por qué? Es porque me da mucha tristeza que se vaya, pero a la vez me da mucha alegría que se lleven a su hermana. ¿A Catarina? ¿Y por qué? Ella no es como usted, ella es mala. No sabe la alegría que me da no tener que volverla a ver. No, Juliano, Catarina no es mala. Insoportable sí, pero mala no. Hola. Va a ver que usted va a ser muy feliz allá en Santa Fe. Mucho más feliz que en Guaduas. Papá, usted antes no se quería ir de Guaduas y ahora sí cambió de idea. ¿Por qué? Usted se va a encontrar en Santa Fe con ese señor, ¿no? El tal Nariño ese. Cálmate. Tienes toda la razón, hija. Vamos a hacer la fiesta que quieres. ¿En serio? En serio. Siempre y cuando la celebración se haga la próxima semana, como lo tengo planeado. La reunión hay que organizarla en ese corto tiempo, con las cosas que haya disponibles aquí, en Santa Fe. Muy bien. Lo haré como lo dispones. Y me convertiré en la esposa de mi tío.
pero necesito que me expliques la razón. ¿La razón? Sí, y no quiero que me digas más mentiras, que es por la voluntad del abuelo o que es para evitar que el dinero de la familia caiga en manos de quién sabe quién. Casarme con mi tío se te ha convertido en un asunto de vida o muerte. Y yo quiero saber por qué. ¿Te pasa algo, tío? Nada. Hija, déjanos solos, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conversación de adultos. Yo soy adulta. ¿No me voy a casar? Por favor. No creas que te vas a quedar sin decirme la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de tanta urgencia para que se casen. ¿Y qué le vas a decir? Cualquier cosa menos la verdad. ¿Cómo te fue? No quiero hablar de eso. Don Antonio Nariño me citó para que pudiéramos conversar. Dale mis saludos. Yo no voy a ir a esa cita. Vas a ir tú. ¿Estás loco? Le vas a decir lo de tu matrimonio. Vas a pedirle disculpas por lo que hubiera podido pensar por tu reunión con su esposa. Dale tú mis disculpas. Vas a hacer lo que te digo. Necesito que lo convenzas de tu inocencia. Ese señor no va a tener paz en su alma si no cree firmemente que entre tú y su esposa no existe, ni existió, ni existirá nada. No me puedo comprometer a nada. ¿Tú crees que estoy jugando? No, señor. Te recuerdo que ya prácticamente soy tu suegro. Y si tú llegas a cometer adulterio, me voy a ver obligado a cobrar esa deuda de honor. Tú eres mi hermano preferido. Pero si eso llega a pasar, te juro que no me va a temblar la mano en cobrarme esa ofensa con sangre. ¿Está claro? Pero igual en Santa Fe también le van a cobrar. ¿Qué? ¿Impuestos? Ajá. Pues sí, pero yo estoy seguro que allá no me van a robar de la forma tan descarada como roban aquí en Guadua. Los dos queremos estar lo más lejos posible de los Abaraín esos. Aunque yo sé que usted no solamente se va por eso. Pues no. ¿Sabe por qué también me voy? Porque a mí me da miedo que le pueda llegar a pasar algo a ustedes, a la familia. Aquí en Guadua se enteraron de cosas que nos pueden poner en peligro. Eso de que usted es cumulero, ¿cierto? Comunero, y no vuelvo a pronunciar esa palabra. Esto es un secreto entre usted y yo. No, papá, yo no le he contado a nadie. Bueno, solamente a Clara, pero ella no es chismosa como Catalina. Yo sé y se lo agradezco. También le agradezco que no le haya contado a nadie de la reunión con el señor Nariño. Ay, papá, usted se va para Santa Fe a encontrarse con ese señor, ¿no es verdad? Ay, por favor, júreme que usted no va a pelear en contra del rey. Hola. Júremelo. Hola, usted está muy chiquita para entender esas cosas. Júremelo, papá, yo le guardo su secreto. Está bien, se lo juro, con una condición. De que usted me jure que nunca más se va a volver a ver con ese muchacho. Ah, pues eso sí está muy fácil. Yo le juro por Diosito que nunca más yo me voy a volver a encontrar con el tal Alejo Zabaraín ese. ¿Y su hermano? ¿En dónde está? Mi hermano no pudo venir, don Antonio. Por eso yo aproveché para venir y disculparme por la situación en la que nos encontró a su esposa y a mí. ¿Pretende de usted a mi esposa, don Jorge Tadeo? A una mujer casada, por Dios, no. Además, yo me caso dentro de una semana. Ese matrimonio se lo inventó su hermano, de la vergüenza que le dio al saber cuáles eran sus intenciones. O sea que yo soy un pelele que hace todo lo que dice mi hermano. De un hombre que es capaz de aprovecharse de una mujer sola y vulnerable, sin importarle que sea casada. Se puede esperar cualquier cosa. Con todo el respeto, déjeme decirle, don Antonio, que todas las desgracias de doña Magdalena son por su culpa. Cuando ella se convirtió en su esposa, jamás se imaginó que se estaba casando con un delincuente que le iba a llevar a la desgracia.
¿Cómo veo que usted ignora lo que me pasó? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué me pasó? Que descubrí que los españoles nos tratan como súbditos de tercera. Usted definitivamente perdió la razón. ¿Acaso usted y yo no somos españoles? Yo pensaba lo mismo, hasta que entendí que los que nacimos aquí en América se nos discrimina. ¿De qué está hablando? Dicen que estamos manchados de la tierra. Nos dejan cultivar lo que ellos necesitan. Nos dejan leer lo que a ellos les conviene. Nos traen los gobernantes de España porque nos consideran demasiado imbéciles para gobernarnos a nosotros mismos. ¿Y qué pretende? ¿Que le exijamos a su majestad que nos ponga los gobernantes que nosotros queremos? No, mejor aún, que nos libremos del rey. ¿Qué? Así como lo oye, que no seamos más una propiedad de España, que luchemos por nuestra tierra y seamos nosotros los que decidamos qué hacer con ella. La verdad no veo quién lo puede acompañar en una aventura tan absurda. Muchos que están cansados de la explotación y de la injusticia. Obviamente no es su caso. Un señorito de sociedad que está acostumbrado a vivir a cuerpo de rey, explotando a los demás tanto más que los españoles a usted. No se las venga a dar de paisano, don Antonio. Que usted también es un señorito de sociedad, como dice. Ya no. ¿Ah, no? ¿Y desde cuándo no? Desde que descubrí que hay personas que piensan que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Por haber descubierto eso, acabaron con mi vida y con la de mi familia. Y ninguno de ustedes me ayudó. Mis supuestos amigos. Todos me dieron la espalda. Todos se escondieron y fingieron no conocerme. Ya hoy sé con quiénes cuento. Bueno, si usted quiere renegar de su origen, está bien. Pero su esposa no tiene por qué secundarlo. Doña Magdalena es una mujer que está acostumbrada a vivir muy cómodamente. Y si usted no le puede brindar eso, entonces ella no va a poder estar a su lado. Me tengo que ir. Y don Antonio, déjeme decirle que le va a seguir yendo muy mal por atreverse a ser tan canalla y traicionar al rey. Muchacha rebelde, que sea la última vez que usted vuelva a hacer eso, salir sin avisarme, ¿escuchó? La última vez. Ya, Mariana, tranquila. Que la Pola ya aprendió la lección. ¿Verdad, mija, que usted no va a volver a hacer algo así? Sí, señora. Igual ya no tengo nada que ir a hacer a Honda. Antonio. Solo vengo a decirte una cosa. Alista todo porque nos vamos. ¿Para dónde? No sé. Nos vamos. Fuera de Santa Fe o de la Nueva Granada, no sé, hacia Europa. Pero ¿cómo se te ocurre que vamos a exponer a nuestros hijos de semejante forma? Sin ni siquiera saber si vamos a tener un techo donde dormir. ¿Te hace falta tu antigua forma de vida? Lo dices como si me lo criticaras. Antonio, mírame. ¿Has pensado por un instante cómo ha sido mi vida durante estos años? Mi vida tampoco ha sido fácil. Sí, pero fue porque así tú lo escogiste. En cambio, a mí me tocó pagar las consecuencias de ser la esposa de un traidor. Ya no me amas. Me odias. No te odio. Pero no te perdono lo que nos hiciste. Teníamos una vida perfecta, Antonio. Y un día a mi esposo se lo llevan para siempre. Y yo no tengo en qué caerme muerta. Dime qué tengo que hacer para recuperar los sentimientos que tenías hacia mí. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Renunciar a esa absurda lucha. No, voy a seguir siendo un fugitivo. No va a servir de nada. El día que me capturen me van a matar. Eso no es verdad. ¿Por qué dices eso?
El virrey Mendinueta envió al arzobispo Martínez Compañón para hablar conmigo. Quieren proponerte un trato. ¿Qué trato? Si tú les cuentas todas las cosas que has hecho desde que te fugaste, te perdonan y no tendrías que volver a la cárcel. Por favor, Magdalena, sigues confiando en ellos después de lo que nos hicieron. Pero ese fue el virrey Espeleta, no el virrey Mendinueta. Además, fue un castigo justo. Tú del lado de quién estás. Ni siquiera a un asesino lo castigan de semejante manera. No les importó saber quiénes éramos, quiénes eran nuestras familias. Nada se pierde con intentar que te perdonen. Además, a ellos les conviene. Contigo de su lado, ellos no tienen nada de qué preocuparse. Y no tendríamos que escapar a ningún lado, Antonio. Podríamos estar juntos otra vez. Yo sé que no me van a perdonar. El arzobispo es tu amigo y se comprometió. ¿Por qué tendrías que dudar de él? Antonio, por favor, hazlo por mí, por tus hijos. ¿Está bien? Dile al arzobispo que estoy dispuesto a entregarme, siempre y cuando él me acompañe y se haga responsable para que el virrey cumpla con su promesa. ¿De verdad vas a hacer eso? Soy capaz de cualquier cosa, con tal de no ver sufrir más a mi familia. Hola, vamos. Vamos ya. Ya voy, papá. Bueno, vamos. Oh, Dios mío, ilumínales el camino, llévalos de tu mano hasta que lleguen con bien a Santa Fe. Madrina. Hija. Madrina, la bendición. Que mi Dios me la bendiga, hija. No se olvide de esta vieja, venga a visitarme algún día. Claro que sí, madrina. Vaya con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Hasta luego, misia Gertrudis. Hasta luego, Pola. Y a ver si se ajuicia un poco, muchacha. Es la única manera para que consiga un marido que valga la pena. No, señora. No voy a tener marido. Ay, Joaquín, venía a despedirme de usted. Comadre, no sabe el dolor que me da dejar esta casa. No se preocupe, yo se la dejo limpiecita. Muchas gracias por todo. Entonces, adiós, Joaquín. Ah, comadre, para lo que necesite. Y cuando se me acabe esto, ¿quién va a ver por mí? Cuando me empiece a ir bien en Santa Fe, yo le hago llegar unos reales. Dios lo bendiga. Bueno, vamos. Gertrudis, rece por nosotros para que nos vaya bien allá en Santa Fe. Ay, no sé, comadre Mariana. Ustedes aquí son de las familias más prominentes. A mí no me gusta esa idea de irse a Santa Fe a buscar lo que no se les ha perdido. Y Dios castiga a los desagradecidos. Ay, solo rece, Gertrudis, para que nos vaya bien. Que mi Dios me la bendiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Leandro. Padre. ¿Has hablado ya con tu hermano? ¿Sobre qué? Ya lo sabes. Sobre lo que tiene en la cabeza. Siento que se está comportando de un modo muy extraño. Padre, usted sabe que yo lo respeto y obedezco. Pero Alejo es mi único hermano.
No me interesa crear en él odios y resentimientos hacia mí que puedan afectar una relación futura. No seas tan dramático, hijo. Solo quiero saber si el problema con esa india es un asunto resuelto. Parece que sí. Ella se fue a vivir a Santa Fe. ¿Santa Fe? Ah. Santa Fe no es un sitio tan lejano como para que Alejo no decida ir a buscarla. ¿Te dijo algo más? ¿Promete usted que Alejo no se va a enterar de que yo se lo conté? ¿Me lo promete? Sí, te lo prometo. Alejo nos considera sus enemigos. Me dijo que le da igual la clase de compromiso que adquiera usted. Él va a hacer lo que le venga en gana. ¿Con qué eso dijo? ¿Con qué eso dijo? Mamá, ¿de verdad en Santa Fe voy a encontrar un marido elegante y con mucho dinero? Claro que sí, mi amor, las tres. ¿A Polonia también? No, muchas gracias. Yo prefiero quedarme solterona. Ay, no, mija, no diga eso. Porque lo peor que le podría pasar a una mujer es quedarse sin marido. Vayan con Dios. Buen viaje. Eusebia, he estado pensándolo. Y la verdad ya no estoy tan seguro de que sea una buena idea emparentar con esta familia. Por Dios, Gaspar, ¿cómo puedes decir eso? Es mi familia. ¿O se te olvida que María Teresa es mi prima? No lo digo por ella. Lo digo por ese señor don Francisco. Su arrogancia es bastante insoportable. No exageres. Además, ni siquiera vivimos en la misma ciudad. Va a ser muy poco el trato que tengamos con ellos. Lo importante es que nuestra hija se hizo el marido con el que ella siempre soñó. Con el que tú siempre soñaste. ¿No es lo mismo? Mi padre les pide que nos acompañen, por favor, al salón. Tiene algo importante que decirles. Por favor. María Ignacia, ven. Muchachos, llegamos a Santa Fe. Qué bonita es. ¿Qué tiene de bonito? Pues, no sé, que es la capital. No hay gente. Papá, ¿es que acaso aquí no vive nadie? Lo que pasa es que hoy es viernes, día de mercado, la gente está toda en la plaza. Qué mujer tan elegante. Pues estoy de acuerdo con la Pola. Yo no le veo nada bonito a esta ciudad. Hubiera preferido quedarme en Guaduas. No, por nada del mundo. Yo por allá no quiero volver. ¿Usted algún día me va a contar qué fue lo que pasó con Alejo? Pola, míreme. ¿Usted ya no confía en mí? No solo me trató de ladrón y de sinvergüenza, sino que también me presentó a la muchacha con la que se va a casar. ¿Con la que se va a casar? Sí, una tarambana de mucha sangre azul. Política, ¿eh? ¿Cuál es esa noticia que tiene que darnos don Francisco? Bien. Quiero participarles a todos que el viaje ya está listo. Leandro y Alejo se van para España. ¿Pero ya? ¿Y qué vamos a hacer en España? ¿Y cómo se te ocurre preguntarme eso? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Os vais a convertir en militares. Salís de aquí dentro de unos días. ¿No te parece una buena noticia? Así cuando regreses ya estarás listo para poder casarte con María Ignacia. ¡Papá! ¡Estoy cansado!
Ay, Pola, nunca se sabe. De pronto el tal Alejo se arrepiente y se casa con usted. No puede, él ya se comprometió. Y parece que cuando esa gente se compromete no puede faltar. Ay, pero no haga esa cara. A lo mejor usted consigue un esposo de mejor familia como la de él. Mi mamá dice que acá hay muchos. ¿Usted cree que yo me pueda casar después de haber cometido ese pecado mortal con Alejo? Ay, es que usted no sabe lo que eso significa para mí. Yo sé, Pola, yo sé. Pero ese no es el último muchacho que usted va a conocer. Sí, es el último. Espérese que a usted le pase lo mismo y ya va a saber lo que yo siento. Es que en mi mente solo hay espacio para Alejo Sabaraín. Hasta el día en que yo me muera. ¿Le devolvió la medalla? Me quedé con ella para recuperar algo de lo que le robaron a mi papá. Sí, claro. Me imagino que fue por eso. Además, porque la medalla protege al que la lleve puesta. Créame que es verdad. Mientras yo la cargue, nada me va a pasar. Esas son las condiciones que pone Antonio Nariño para entregarse, su reverencia. Muy bien, vamos a ver si el señor virrey las acepta. Y hay algo más. Antonio pide que usted lo acompañe a presentarse frente al virrey. ¿Yo? Él quiere que usted le sirva de testigo para asegurarse de que el virrey va a cumplir con la promesa de dejarlo en libertad. Muy bien. Todo sea por evitar la tragedia que se veía venir. ¿Cuál tragedia, su reverencia? Magdalena, Antonio Nariño jamás debe enterarse de la relación vergonzosa que mantuviste con Jorge Tadeo Lozano. Su reverencia. ¿Quién le dijo semejante barbaridad? Ven conmigo. ¿Para dónde? Creo que necesitas confesarte, Magdalena. Vamos. Ya entiendo por qué no había nadie. Todos estaban aquí. Papá, siempre que es día de mercado hay tanta gente. Pues yo no creo. Parece que lo que hay es como una fiesta. Ush, ¿y por qué ponen todas esas cosas en la calle? ¿Será que les estarán vendiendo? No, no. A mí me contaron que la gente aquí, cuando hay fiesta, saca las cosas a la calle para mostrárselas a los demás. ¿Y para qué? Es una costumbre, una competencia, a ver quién tiene las mejores cosas. Tan tontos. Tan tontos, ¿no? A mí me parece una costumbre muy bonita. Me encanta. Mamá, mira esa mesa. Ay, sí, qué cosas tan lindas. La verdad es que parece una fiesta grande porque están botando la casa por la ventana. Y miren las personas. Qué distinción. Mamá, si de verdad aquí voy a conseguir un esposo, ojalá que sea ese. Papá,